valor máximo la de la izquierda. De la izquierda se aprecia una función que es derivable, es continua entre c menos delta y c más delta en ese intervalo. Entonces, es diferenciable porque la derivada, las derivadas laterales van a ser iguales, ¿no? En ese punto C. En el caso de la derecha, cambia debido a que pese a que la función es continua, como se aprecia, es no derivable. O no diferenciable en todo caso, ¿no? Esa es otra forma de decirle. Es una función no diferenciable. Normalmente son estas, pese a la continuidad, son estas formas puntiagudas de la función, donde pues no vamos a encontrar derivada, ¿no? En todo caso, la derivada no existe. Eso mismo habíamos visto en el caso de funciones que, digamos, donde se observa un valle, no un pico como en el caso anterior, sino un valle, en donde en la figura de la izquierda la forma es redondeada, nos hace pensar de que sí, pues la derivada eh, es única, ¿no? Las derivadas laterales son iguales. En cambio, en la figura de la derecha, la forma puntiaguda también nos hace prever de que las derivadas laterales son diferentes, por lo tanto, no existirá la derivada en ese punto. No existe. Sin embargo, es un mínimo, ¿no? Es un mínimo relativo. Relativo porque es relativa, bueno, relativo su valor, relativa a esa cualidad de ser un mínimo en ese intervalo nada más, ¿sí? Solo entre C menos delta y C más delta. Habíamos visto también algunos puntos que le llamamos puntos críticos. Acá hay algo importante, estos puntos críticos, aquellos en donde la derivada es cero o no existe. ¿Sí? No es solamente donde la derivada es cero, no es solamente donde la tangente a la función, en aquellos puntos donde la tangente a la función sea horizontal. No, no es solamente aquellos puntos donde la tangente es horizontal, sino también, sino también aquellos, digamos, esas puntas vivas, ¿no? Como en D, como en X igual a D, en donde la derivada no existe. ¿Sí? También puede ser un mínimo, un máximo, así que hay que considerarlos. Y donde no exista, entonces hay la posibilidad también de un punto crítico, ¿no? Estos puntos críticos le llamamos como ya lo deben haber, digamos, observado. Estos puntos críticos son aquellos puntos donde la función es un máximo o un mínimo, sea o no diferenciable. Habíamos visto que aquí en la parábola no existe un máximo. No podríamos advertir, si evaluamos la parábola en todo su dominio, que son los reales, positivos, negativos, no podríamos expresar algún valor de X en donde el f de X sea un máximo. No podríamos, ¿no? Sin embargo, sí podemos expresar un valor de X en donde el f de X es el mínimo, que es cero, ¿no? Igual pasa con esta cúbica, ¿no? Con esta cúbica que está, bueno, está al revés, ¿no? En todo caso está mal dibujada, ¿sí? ¿No? Está mal dibujada porque no se aprecia tal como corresponde. Entonces esta cúbica, por ejemplo, sería algo así, ¿no? A ver.
A ver, vamos dibujando una cúbica. ¿Sí? ¿Les parece? Un y igual a x cubo. A ver, con lo que ya hemos visto, ¿no? Primera derivada, por ejemplo. ¿Sí? Esa primera derivada. ¿Cómo será? Pero podemos avanzar antes. Apoyémonos también en el otro criterio, a ver, el que viene. El criterio que viene. Vamos apoyándonos en el criterio que viene. ¿Ok? Sí, creo que eso es mejor. Entonces estamos por aquí. Antes de pasar a dibujarlo, apoyémonos acá. Bien, tenemos el teorema de Rolle, ¿no? Este teorema de Rolle. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? A ver, tenemos eh, una función continua entre A y B y diferenciable, bueno, con A menor que B, ¿no? Con un X igual a A menor que un X igual a B, para aclarar. Y diferenciable en el intervalo abierto A, B. ¿Sí? Diferenciable en ese intervalo. Tal que f de A y f de B son iguales. O sea, están a la misma altura. ¿Sí? Entonces, existirá un valor C entre A y B en donde la pendiente de la tangente en C, ¿sí? En C, f de C, va a ser una horizontal, ¿no? La pendiente va a ser 0. ¿Sí? Tal como se ve pues en la figura, ¿no? Allí tenemos una función con f de A igual a f de B, ustedes pueden verlo aquí, ¿no? F de A igual a f de B, están a la misma altura. Entonces, ¿qué podría pasar con la función si es que este es continuo y diferenciable? O sea, el hecho que nos digan diferenciable es que no hay puntas. No hay una punta hacia arriba, una punta hacia abajo, ¿sí? O sea, es una curva suave, con, digamos, redondeos, ¿no? No hay zonas puntiagudas. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué situaciones podrían observarse? Siendo f de A y f de B iguales, y además eh, continua y diferenciable. Bueno, puede suceder que sea una línea recta, una línea horizontal, para ser más preciso, está cumpliendo con que es continua y diferenciable. Podría ser eso, ¿no? Y entonces diríamos que la pendiente de todos los puntos desde A hasta B, la pendiente es siempre horizontal. Y es que eso es, ¿no? En el otro caso, acá a la derecha, en medio, la función solo es una cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces habrá un punto entre A y B, que no es necesariamente el punto central, en donde la pendiente, ustedes se darán cuenta que entre A y C la pendiente es negativa, y luego entre C y B la pendiente es positiva. Entonces habrá un punto en donde la pendiente va a ser 0, pues no queda otra, ¿no? Y si es cóncava hacia abajo, va a dar lo mismo. Pendiente entre A y C, pendiente positiva, y entre C y B, pendiente negativa. Habrá un punto C entre A y B en donde la pendiente es 0, la pendiente de la tangente. La derivada es 0. Y podría ser de que en realidad entre A y B suba y baje y corte a la horizontal entre A y B por varias veces, no solamente una vez como se ve acá, sino varias veces. Pero habrá entonces varios puntos, como se observa en esta figura, acá donde está la manito, por ejemplo, M y M,
en donde la pendiente de la tangente es cero, ¿no? O la derivada es cero, simplemente. Ese es el teorema de Rolle. No como aquí, ¿no? Tenemos varios puntos donde la pendiente es cero, ¿no? Y la pendiente de la tangente. El teorema del valor medio, o teorema de Lagrange. Este teorema de Lagrange es muy similar al anterior, muy similar. Podemos observar que nos dice, a ver, sea una función, ¿sí? F sea una función y A menor que B. Ya está ahí, muy bien. Se cumple que es continua entre A y B cerrado, intervalo cerrado entre A y B, pero que también es diferenciable en intervalo abierto A, B. Ya está ahí, creo que es lo mismo, ¿no? Solo que no nos dice, como en el caso de Roll, que f de A y f de B son iguales. No, no nos dice eso. Puede que f de A sea mayor que f de B, puede que sean iguales, o puede que f de A, como se ve en la figura, sea menor que f de B. ¿Está bien? Eso. Entonces, aquí dejó la puerta abierta ahí para las tres posibilidades que no se advirtieron en el otro. ¿Ok? En el otro solo ha sido una de las posibilidades. Digamos que este es más general, ¿no? Está abordando más casos. Entonces, esa línea que une el punto F de A, ¿no? A, F de A con B, F de B, se llama secante. Es una línea secante que atraviesa, que corta, no es tangente, es secante, ¿no? La intersecta, ¿sí? Intersecta a la función, ¿ok? Eso es. Entonces, intersecta la función y tenemos que, nos dice, entonces existe al menos un punto, un valor C entre A y B, ¿ok? Existe un valor C entre A y B, tal que en ese punto C, F de C, o sea acá, la tangente tenga la misma inclinación que la secante, ¿sí? Puede que la función, como se ve en la figura, corte a la secante, puede que no, puede que sea cóncava hacia abajo, puede que sea cóncava hacia arriba, nada más, ¿sí? Una cóncava hacia arriba o una cóncava hacia abajo, como se vio el otro caso, y puede ser que el f de x sea una línea recta, igual que la secante, o puede que pase, como se ve en la figura, corte al menos una vez a la secante o más veces, ¿sí? Entonces tenemos que matemáticamente se cumpliría esta, ¿no? Expresando digamos, la ecuación matemática, tendríamos que la derivada en el punto C vendría a ser, ¿sí? Esta división, ¿no? Esta relación, ¿sí? Sería la pendiente f de b menos f de a entre b menos a, que sería la pendiente de la secante. Ese es el teorema de Lagrange, que digamos, como les dije, es más abierto que el teorema de Rolle, que solamente hablaba de una línea, de una secante horizontal.
Este habla de una secante que puede ser con pendiente positiva, negativa o una horizontal también, ¿no? En ese sentido es mucho más abierto, ¿no?, a las posibilidades. Y acá tenemos el teorema del valor medio de Cauchy, ¿no? También, ¿no? Entonces tenemos el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y ahora el teorema de Cauchy, ¿ok? Del valor medio generalizado, ¿no? O el teorema generalizado del valor medio. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, tenemos dos funciones, y f y g continuas en ese intervalo cerrado a, b, y también diferenciables, o sea, se les puede derivar. No hay, digamos, aristas vivas, zonas puntiagudas, ¿no?, en este intervalo abierto a, b, con a menor que b, siempre que g de a y g de b no sean iguales, o sea, no estén a la misma altura, para que, como ven en la expresión de abajo, el denominador no salga cero, ¿ok? Ese es importante. De f de x no se habla lo mismo, así que solo es el caso para g de a y g de b, que no deben ser iguales. Entonces, la derivada, la pendiente en cualquier punto de g entre a y b, tampoco debe ser cero, ¿sí? No debe ser cero. O sea, o es totalmente creciente, o estrictamente creciente, o estrictamente decreciente. ¿Sí? Estrictamente. O crece o decrece, pero no hay, digamos, algún punto en donde la pendiente va a ser cero. Entonces, para todo x que pertenece a este intervalo, abierto a, b, existe al menos un punto c, tal que se cumple esta relación. ¿Sí? Que la derivada de f, evaluada en este punto c, entre la derivada de g en este punto c, será igual, digamos, a, podríamos pensar, ¿no?, f de b menos f de a entre b menos a nos daría la pendiente de la secante de f. Y g de b menos g de a entre b menos a nos daría la pendiente de la secante de g, ¿no? Si a cada expresión del lado derecho le dividimos entre b menos a arriba y abajo, tendríamos que sería la inclinación de la secante de uno y de la secante del otro. Por ahí va la idea. ¿Sí? Por ahí va la idea. Muy bien. Bueno, esto creo que ya lo vimos. Voy por acá. Función no decreciente. ¿Cuándo se llama así? A ver, a ver, a ver. Veamos esto. Momento. ¿Qué nos dice? A ver, nos dice función no decreciente sobre un conjunto S para todo x1 y x2 que pertenecen a este conjunto, con x1 menor que x2, ¿no? Marca una, digamos, un orden, ¿no? Y además, f de x1 menor, pero también puede ser igual que f de x2. ¿Sí? Menor o igual que f de x2. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que, como se ve en la figura de la izquierda, el,
la función asciende, se ve que va ascendiendo. Si trazamos, pensemos en tangentes que van peinando a la curva. Si vemos eso, nos vamos a dar cuenta que la pendiente digamos, va decreciendo, ¿no? Es grande, positiva, y luego se va inclinando un poco menos, ¿sí? Igual pasa con el otro tramo, porque hay un escalón aquí hay una discontinuidad, y luego la pendiente va aumentando más bien, ¿no? Mientras que aquí, de un valor grande, decrece, aquí la pendiente, estoy hablando de la tangente, la pendiente de la tangente, luego aquí es un valor grande, ¿sí? O un valor grande y luego se hace más grande porque se hace más inclinado. Pero también existe la posibilidad de que esto vaya así, tenga un valor grande de pendiente, luego se incline un poco menos y se empiece a echar un poquito la tangente y luego se haga cero. La pendiente acá de la tangente es cero, ¿sí? Entonces, estamos viendo de que una función es no decreciente porque no decrece, pero, pero alberga la posibilidad de que haya tramos en donde no crece, se mantiene en pendiente cero. Por eso es no decreciente, porque puede que crezca, ¿sí? Pero también puede que no crezca. Y no crezca no quiere decir de que decrezca, ¿no? Simplemente es, en términos generales, no decreciente. ¿Ok? No decreciente, ¿no? Podría ser el máximo entero, por ejemplo, ¿no? El máximo entero. Podría ser, no, por ejemplo, máximo entero porque van a ser, en este caso van a ser horizontales, ¿no? Puras horizontales, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 hasta antes de 4, por ejemplo, van a ser horizontales, ¿no? Y un punto ahí en uno. De x a 6, ¿no? F de x y 6 en el otro intervalo, de 0 a 5, acá tendremos pues una línea recta y luego tenemos una línea horizontal, ¿sí? Una línea recta en x y en 6, una horizontal en ese intervalo. O sea, cumple, ¿no? Esa línea horizontal sería acá como 6, pues. Y en el otro caso una línea recta, una oblicua ascendente, un ángulo de 45, ¿no? Y una función, una cúbica como esta, muy simple, también, ¿no? Va a tener valores ascendentes, pero nos vamos a dar cuenta que su pendiente en cero va a ser una horizontal, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Función creciente o estrictamente creciente. Ah, ya, eso de estrictamente ya nos está diciendo que efectivamente, sí, efectivamente ese valor creciente eh, siempre va a crecer. No deberían haber puntos en donde la pendiente es horizontal, ¿sí? No debe haber puntos donde la tangente a la curva es una horizontal. Entonces dice para todo x1 y x2 que pertenece a este conjunto y x1 menor que x2, entonces el f de x1 siempre es menor que el f de x2. Siempre. ¿Sí? Entonces tendremos aquí una curva que siempre tiene una tangente que va a estar inclinada, ascendente, ascendente. Por eso dice creciente nada más. ¿No? Como es la parábola x cuadrado entre 0 e infinito. Siempre es creciente, entre 0 e infinito. ¿Cierto? Eso es. Porque si digo desde menos infinito hasta 0, ustedes lo van a ver como estrictamente decreciente, ¿no? Entonces este es estrictamente creciente. ¿Qué más? A ver. Eh, eh, tenemos acá función no decreciente. Función no creciente. No creciente. Entonces igualmente tenemos entre x1 y x2, siendo x1 menor que x2,
la posibilidad de que el f de x sea igual, de x1 sea igual al f de x2. O sea, va a haber una zona en la que, así como en el otro caso, las pendientes de la función sean cero. Puede que haya una zona que está así plana, horizontal. ¿Sí? Como es la función coseno, ¿no? ¿Sí? La función coseno, por ejemplo, es de esta forma, ¿no? Pero entre 0 y pi. ¿Ok? Entre 0 y pi, ¿no? Donde en 0 va a tener una pendiente horizontal, ¿no? ¿Sí? En 0 es la pendiente horizontal, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Ahora, eh, vayamos a esta. Función decreciente o estrictamente decreciente. Como ven, la pendiente, ¿sí?, tiene un valor diferente de 0 en x1, ¿sí? Un valor diferente de 0. Y luego, en este caso, se va inclinando más, ¿no? La pendiente está más inclinada, ¿sí? De tal manera que en ninguno de los puntos la curva presenta una zona horizontal, ¿no? O con pendiente horizontal. No lo va a ver. ¿Sí? Entonces le llamamos estrictamente decreciente. Creo que está mejor que le llamemos estrictamente creciente o, en su caso, digamos, antagónico, estrictamente creciente, ¿no? Cuando totalmente crece o totalmente decrece, ¿no? Bueno, esto que parece un juego de palabras en realidad es bastante relevante, ¿no? Cuando uno lo escribe, cuando uno lo habla y no necesariamente lo está dibujando, entonces es, digamos, es apropiado, ¿no? Tener en consideración estos conceptos. Criterio de la primera derivada. A ver, veamos esto. Lea, por favor.
Bien, acá, CAF, CAF continua en este intervalo cerrado a coma B. ¿Sí? Hice un valor entre A y B, ¿no? Un punto crítico. ¿Sí? Como ya hemos visto, ya hay puntos de corte, le llamamos puntos de corte a aquellos valores de f que son iguales a cero. Valores de f de x. ¿Sí? Ahora estamos hablando de puntos críticos. Habíamos advertido en una diapositiva anterior que esos puntos críticos son aquellos donde la derivada es cero o donde no existe. Ahora nos dice, siendo esta función continua y diferenciable, ¿sí?, en este intervalo abierto a coma B, excepto posiblemente en C. O sea, tal vez en C no sea diferenciable, siendo la función continua. O sea, nos está hablando sobre esas zonas puntiagudas posibles que pueda tener la función, ¿sí? O un extremo también, ¿no? Un extremo, digamos que la curva termine en una línea de tal manera que estamos considerándola en el, en el intervalo del dominio, en un subconjunto, ¿sí?, del dominio total, queremos analizarla en un cierto intervalo y es un extremo de la función. Entonces también ahí se nos podría complicar, ¿no? Entonces, o aparentemente una complicación, ¿no?, conceptual sobre todo. Entonces, a ver, uno, si la derivada de f de x es mayor que cero entre a y c, entre a y c, yendo de izquierda a derecha, y luego la derivada es menor que cero, es negativa, a la derecha de c, o sea, entre c y b, entonces estamos hablando de que la derivada era positiva, ¿sí? La derivada, digamos, la inclinación estaba subiendo la tangente, y luego se hace negativa, quiere decir que ahí hay un máximo relativo en f de c. ¿Sí? Teníamos una derivada positiva y luego otra negativa. Entonces, en esos dos intervalos implica que allí hay un máximo. Caso contrario, ¿sí? Caso contrario, aquí tenemos que la derivada es negativa en el lado izquierdo de C. La derivada es negativa, o sea, va hacia abajo, se mueve hacia abajo. Y luego la derivada es positiva al lado derecho de C, entonces negativa y luego positiva, quiere decir que ha estado, digamos, la tangente bajaba y luego la tangente sube. Quiere decir que hay un mínimo. Entonces, pero cuando la derivada no cambia, entonces diríamos que no presenta ni máximo ni mínimo. O sea, digamos, es toda positiva en ese intervalo. Toda es positiva, ya no hay máximo ni mínimo. Es toda negativa, tampoco hay máximo ni mínimo. Simplemente que la función está que decrece, que crece, pero no podríamos decir que ahí hay un extremo, ¿no? Para nada. Como se ve por acá, ¿no? Como se ve por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, entre A y B. Entre A y C, la pendiente o la derivada es positiva, ¿no? La tangente tiene un valor positivo. Entre C y B, la tangente tiene una inclinación, ¿sí?, con pendiente negativa. Entonces, la derivada de la función entre A y C es positiva y entre C y B es negativa. Entonces ahí hay un máximo. Es cóncava hacia abajo, ¿no? En el caso de abajo tenemos la derivada es menor que cero, o sea, las tangentes a la curva son negativas entre A y C, y entre C y B las tangentes a la curva
son positivas. Ese cambio ya insinúa de que allí hay un mínimo. Pero puede también que ocurra, como se ve en la figura más grande acá a la derecha, que las tangentes a la curva, por ejemplo acá, todas son negativas. Y luego, aunque cambia, siguen siendo negativas entre C y B. Entre A y C, negativas. Entre C y B, negativas. Entonces, entre C y B, negativas. Entonces, ¿qué tenemos? Que no cambia. Y como no cambia, no podríamos decir que entre A y B hay un máximo o un mínimo. No, no hay máximos ni mínimos relativos. ¿Sí? Eso es. Bien. A ver, veamos acá. Criterio de la segunda derivada. Y criterios de la segunda derivada. Entonces, sea una función diferenciable alrededor de C, es diferenciable en un entorno de C, nos dice. Entonces, si la derivada de C, si la derivada de C es 0, y si la segunda derivada de f existe, o sea, la derivada en el punto C es 0, ya hemos encontrado que allí hay una pendiente horizontal, ¿sí? Y si la segunda derivada evaluada también en C existe, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Bueno, al derivar la función y evaluar en C salió 0, decimos allí hay una, la tangente a la curva es una horizontal. Ok. La pregunta ¿es un máximo o es un mínimo? Entonces, si esta segunda derivada evaluada en C es positiva, ¿sí? Es un mínimo. Si es negativa, es un máximo. Como que fuera al revés, ¿no? ¿Sí? Porque siendo negativa es un máximo y positiva es un mínimo. Sí, pero esa es la correspondencia. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la concavidad, ¿no? Esto tiene que ver con la concavidad. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, concavidad. La concavidad. Hablamos de una curva cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Sí? Hablamos de curvas cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. No, no. A veces hay textos en los que van a ver cóncava o convexo, ¿no? ¿No? Convexo y cóncavo. ¿No? Cóncavo hacia arriba le llaman cóncavo y cuando está para abajo, cóncavo hacia abajo le llaman convexo. Bueno, acá le llamamos cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo y nos digamos que eliminamos la posibilidad de alguna duda. ¿Sí? Cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en la figura de la izquierda, tenemos una función cóncava hacia abajo. ¿Sí? Cóncava hacia abajo. Implica que la segunda derivada en todos estos puntos es negativa. ¿Ok? En todos estos puntos, la segunda derivada es negativa. Para cualquiera. ¿Ya? Para cualquier valor. ¿No? Ustedes verán que hay una línea tangente en un punto P, entonces hacia la izquierda esa tangente es positiva. Pero si la misma línea la trazamos en el lado derecho, va a ser una pendiente negativa. Entonces allí podríamos observar en esa figura que por acá hay un máximo, ¿no? Acá hay un máximo, ¿no? Entonces, si yo identifico este punto, este valor de X,
en donde hay un máximo, que le ya voy a llamar C, si yo identifico un X igual a C, X igual a C, entonces, cuando yo evalúe la segunda derivada en C, me tiene que salir un negativo, porque para todos estos puntos, para todos los puntos, la segunda derivada es negativa, ¿cierto? Para todos hemos dicho, para todos, desde este extremo hasta el otro extremo, la segunda derivada de cualquiera de esos valores de x va a ser negativa. Entonces, si yo identifico un valor c, x igual a c, donde justo la tangente es horizontal, ese será un máximo. Y para ese máximo, la segunda derivada, f2' de c, va a ser negativo también, cero, menor que cero. Y por eso es que se da esto de aquí, ¿no? Es un máximo relativo con f2' de c menor que cero, porque es solamente el resultado del criterio de la concavidad. Algo similar pasa acá. En este lado las pendientes son negativas y en el otro lado las pendientes son positivas. Cuando evaluamos la segunda derivada, en cada valor de x, la segunda derivada es mayor que cero. Eso nos indica cóncavo hacia arriba. Entonces aquí, en el valor más bajo, x igual a c, en el valor más bajo, también la segunda derivada evaluada en c nos va a salir positivo. Eso está indicando un mínimo. Por eso es que acá nos dice, ¿sí? Cuando la segunda derivada, ¿sí?, sea mayor que cero, evaluado en c sea mayor que cero, entonces nos está hablando de un mínimo. Eso es, ¿no? El resultado del criterio de la concavidad, nada más. ¿Sí? Eso es. ¿Qué es un punto de inflexión? Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? ¿Sí? Este punto de inflexión, como dice aquí, ¿no? Si f2' o la segunda derivada de f cambia de signo, o sea, pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo, es decir, pasa de un tipo de concavidad a otra, entonces se tiene un punto de inflexión. ¿Ok? Por ejemplo, antes del punto P, x sub 0, antes de x sub 0, ¿sí?, era cóncava hacia abajo, o sea, segunda derivada negativa. Y a la derecha de P se ve una curva con segunda derivada positiva, cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Entonces, a partir de este punto en donde pasa de un tipo de concavidad cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, ese es un punto de inflexión. Posibles puntos de inflexión de una función seccionalmente diferenciable se buscan entre aquellos x sub 0 tal que la segunda derivada sea cero o no exista. ¿Ok? O no exista. También puede que la segunda derivada no exista, entonces también podría ser un punto de inflexión. ¿Sí? Podría serlo. A ver, no descartar esa posibilidad, como tampoco lo decimos con la primera derivada, ¿no? Ya lo habíamos hablado. A ver, veamos algún ejercicio. ¿Sí?
A ver, veamos. Por acá. Creo que ahora podemos ver ya lo de esta función cúbica, ¿no? A ver, por ejemplo, acá podríamos decir sea f de x igual a x al cubo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, podemos decir que eh, el f' de x tendríamos 3x al cuadrado, por ejemplo, y de aquí va a ocurrir que ¿en qué puntos la derivada de cero? En el punto cero, ¿no? X igual a cero. Eso implica, ¿sí? Tengamos en el 0,0 vamos a tener ahí un punto con pendiente eh, cero, en todo caso la tangente es una horizontal, ¿no? Y además también sabemos que la segunda derivada, que va a ser 6x, entonces esta segunda derivada tendrá valores de cero en también x igual a cero, ¿no? ¿Ok? O sea que en el 0,0 vamos a tener una tangente horizontal, pero también se cumple que la segunda derivada de cero. ¿Qué se está significando? Estos son los puntos de inflexión, ¿no? Mientras que este es un punto crítico, ¿no? Acá le podemos poner así. Este puede ser, mejor lo lleno con esta información, creo que es más, más importante, ¿no? Acá tenemos punto crítico y este es un punto de inflexión, ¿sí? Punto crítico y punto de inflexión, ¿cierto? Entonces a ver, si evaluamos la segunda derivada, por ejemplo, a ver acá, para x menor que cero, ¿qué tenemos? La segunda derivada, ¿sí? Va a ser negativo, ¿no? Menor que cero. Es decir, es cóncava hacia abajo, ¿no? Cóncava hacia abajo. Para x mayor que cero, tenemos que el f de x es, evaluando acá en 6x, mayor que cero, ¿no? Es decir,
cóncava hacia arriba. Y entonces vamos a tener, digamos algo así. Y por aquí, sí, vamos a tener una tangente, nos dice, porque la pendiente en x0 es horizontal, ¿no? La pendiente de la tangente es una horizontal, pendiente cero. O sea que aquí tendríamos, digamos, algo así. Así, ¿no? Algo así. Así va a ser la tangente en ese punto, a la cúbica, ¿no? Y hacia la izquierda es cóncava hacia abajo. Entonces podemos decir acá, que va a ser algo así, ¿no? Aquí da la vuelta y, o sea, vamos a tener cóncavo, cóncava hacia abajo en el lado izquierdo y cóncavo hacia arriba en el lado derecho. Pero aquí en cero, la pendiente es una horizontal. Justo allí, punto de inflexión, ¿no? Este viene a ser un punto de inflexión, digamos acá, ¿sí? Este es punto de inflexión, ¿sí? ¿De acuerdo? Punto de inflexión. Punto de inflexión. Es un punto en donde la pendiente es cero. Acá decimos que la pendiente es cero, pero no es un máximo y tampoco es un mínimo. Por eso es que en la teoría dice pendiente o f' de x igual a cero, posibles máximos o mínimos. Son puntos críticos. ¿Sí? Posibles, nada más. Pero no dice que ya es un máximo o es un mínimo, ¿no? Como aquí. Tiene una pendiente cero, pero este punto x0 y f de x0 no es ni máximo ni mínimo, simplemente es un punto en donde la tangente a la curva en ese punto es horizontal y además coincidentemente es un punto de inflexión, cambia la concavidad de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, pero no es ni máximo ni mínimo, pese a que la derivada es igual a cero, ¿no? O sea, aquí podríamos decir esto y la derivada en cero es igual a cero, pero no es máximo ni mínimo. ¿Ya? Así que no podemos ser tan sueltos así y decir, ya, primera derivada igual a cero es un máximo, un mínimo. No, no, no. Por eso deja abierta la puerta a la teoría, es posibles máximos y mínimos, ¿no? Y si no existe allí la derivada, también es posible máximo mínimo. Igual para los puntos de inflexión, ¿no? Segunda derivada igual a cero o segunda derivada no existe, posible punto de inflexión. Porque puede darse otro caso. ¿Ok? Así que atentos a esas situaciones, ¿no? Esa es la enseñanza que nos da esta expresión, ¿no? Del x cubo. ¿No? Por aquí, a ver, veamos, por ahí había otro, hemos visto aquí un ejercicio, a ver, te lo traigo. A ver,
Ya está. A ver. A ver, hemos entrado antes que... Estamos en la semana 11, empezando la 11, ¿no? Ya estamos empezando la 11. A ver, entonces la próxima semana ya debe ser la cuarta práctica, ¿no? Estamos en la semana 11, a ver, 8, 9, 10, 11, estamos acá. Si en la 12 tomamos, nos queda la 13, la 14, ¿sí? Y la última práctica la estaremos tomando tal vez en la 15. Sí, o 14 en todo caso, o 14, ¿no? Para que tomar la prueba una semana antes de los finales, como es lo que se propone. Ya, vamos a avanzar esta semana y la próxima semana se aplica la prueba, ¿sí? Se aplica la prueba como es de costumbre el día miércoles, ¿no? ¿Ok? Ya, el miércoles estamos, miércoles 24 de noviembre. Podríamos tomarla, a no ser que sea el 22. Creo que el 24 está bien. Sí, el 24. El 24 lo aplicamos. ¿Ya? Y de ahí nada más, 24, debería ser antes, ¿no? En realidad debería ser esta semana, pero no. Vamos a tener que tomarla seguido nomás. ¿Ya? El 24 y de allí va a ser el 1 de diciembre. Van a tener que ser seguidas. Sí, bueno, la última será el recuento, pues, de todo, ¿no? Un poco por ahí. Ya así que prepararse porque van a venir dos pruebas seguidas, pues tenemos 5 prácticas que aplicar. Ok, así que van a venir seguidas. Así que prepararse, ¿ya? Ujú. Porque aquí tenemos, sí, todavía tenemos que ver varias cosas más, ¿ya? Muy bien, vamos, sigamos. 24. El 24 de noviembre. Bien, a ver, entonces ahora sí, veamos esto. Entonces, determinar estos puntos críticos. Sí, los puntos críticos también podríamos determinar, eh, digamos, veámoslo conceptualmente, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? A ver, ¿qué podemos decir? Tenemos este polinomio, ¿no? Polinomio, así que
veamos. ¿Qué se puede decir? Bueno, primero, la sugerencia, hallar los puntos de corte. También podemos determinar, por ejemplo, acá hay un criterio importante. A ver, vamos a ver acá un criterio importante para determinar la forma de la curva. Creo que está por acá. Aquí, a ver, veamos. Sí, entonces, hay un concepto que es simetría, ¿no? Esta simetría se determina, hay que determinar primero si la función, así se le llama, par o es impar, ¿sí? O es par y también podría ser impar. A ver, veamos. Eh, o es par o es impar, ¿no? Entonces, a ver, veamos acá. ¿Qué vemos aquí con estas figuras que están a la izquierda? ¿No? Se ve de que x cuadrado, coseno de x y valor absoluto de x son simétricas con respecto al eje Y. Es decir, el eje Y las divide y hacia la derecha del eje Y hacia la izquierda son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. O sea, es como si el eje Y fuera un espejo. ¿Sí? Entonces, a ver, dice así, ¿no? F es par si el f de menos x es igual al f de x para todo x que pertenece a un cierto dominio, ¿no? En este caso, un conjunto A, ¿no? Y para menos x que también pertenece a ese dominio A. O sea, x y menos x que pertenecen a un dominio. Geométricamente, una función par es simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Ejemplos, como se ve, pues, ¿no? Acá el x cuadrado, o sea, cuando reemplazamos f de menos x, nos da x cuadrado. Y esto es igual al f de x. Para todo x y menos x que pertenecen a los reales. Igual el coseno de x, ¿no? El coseno de x. Entonces reemplazamos, a ver, coseno de menos x es igual al coseno de x. ¿Cierto? ¿Está bien? Miren la otra expresión. A ver, esa expresión racional acá, digamos, dos polinomios, ¿sí? Que se están dividiendo, excepto, dice, para un valor de x en donde una raíz, en donde el denominador se vuelva a cero, ¿no? Entonces, si es que eso se puede, digamos, controlar, entonces es par. A ver, f de menos x y f de x. Claro, porque el x está al cuadrado, entonces elimina cualquier efecto del signo, ¿no? Entonces, como en arriba y abajo hay un x elevado a una potencia par, entonces no hay problema. Y lo mismo sucede en el ítem 4, ¿no? También tenemos expresiones cuadráticas, lo cual elimina la influencia del signo negativo. Y por acá en 5 tenemos una expresión exponencial, pero con la potencia con valor absoluto. También elimina el efecto del signo negativo, ¿no? Y en 6, la exponencial también con una potencia cuadrática que también elimina el signo. Y el otro en 7, que es el valor absoluto. Elimina el efecto del signo. O sea, tenemos expresiones par, ¿sí? Simetría con respecto al eje Y. En cambio decimos una función es impar
¿Cuándo? Cuando el f de menos x sea igual al negativo del f de x. Para todo x y para todo menos x que pertenecen al dominio de la función. ¿Qué implica esto? Que ya no es simetría con respecto al eje x, ¿no? No, no. El otro sí era con respecto al eje y. Esta simetría le decimos con respecto al origen. Se refleja como si acá hubiera una línea así a 45 grados y se refleja con respecto al origen. Ese es impar. ¿Sí? Por ejemplo, la función cúbica, ¿no? El x al cubo. Entonces reemplazamos y vemos que cuando reemplazamos f de menos x nos queda menos x cubo, que es el menos f de x. La función seno también, ¿no? Reemplazamos este, oh, reemplazamos aquí f de menos x, ¿sí? Nos sale menos seno de x, ¿no? Menos seno de x, ¿cierto? Porque va para abajo, ¿no? Acá falta el signo. Y es igual al menos f de x. No, acá falta el signo, aquí. He ido a poner signo, no lo he corregido. Y la raíz cúbica de x también, ¿no? El 1 entre x, una hipérbola, también. Este de acá, este en la 5, fíjense, menos x y ahí un exponencial. Bueno, el x al cuadrado no se ve afectado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ya que es x al cuadrado, ¿sí? Pero el menos x, sí, ¿no es cierto? Son iguales, ¿no? Pues ahí tenemos otra función impar. Su simetría va a ser con respecto al origen. Así lo vamos a ver. Vamos a hablarlo, digamos, de esa manera, lo vamos a referir. Función par y función impar. Eso ya nos da una idea de qué debemos esperar. Entonces, ahora hemos visto, podemos obtener primero el dominio de la función. Segundo, los puntos de corte, ¿no? Tercero será pues los puntos críticos, máximos, mínimos, en todo caso, posibles, ¿sí? O donde no exista la derivada. Tenemos de ahí que examinar la monotonía, que es lo que hemos visto, funciones crecientes o decrecientes, o estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. O sea, hay varios conceptos, ¿eh? que tenemos que revisar. A ver, volvamos al ejercicio. Sí, estamos por acá. Entonces, bien, su dominio en general, estos polinomios, ¿sí? Un polinomio pues tiene su dominio en todos los reales. O sea, no tiene problema a lo largo de todos los reales. Sin embargo, aquí nos dice analizarlo entre menos 3 y 4. Ok, ¿no? Abierto, ya está. Ya está, pues ese es el intervalo en que lo podemos analizar, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Bien, ya está el dominio. Pues tendremos acá algo así, ¿no? Donde el dominio, vamos a poner así, el dominio, no de f, ya está, igual a menos 3,4. Ya está, ese es su dominio de la función. ¿Qué más podemos decir? A ver, veamos los puntos de corte, ¿no sé? Puntos de corte.
¿sí? Podría ser eso, los puntos de corte. A ver, sí, está bien, los puntos de corte. O primero vemos la simetría, mejor. ¿Ok? La simetría. A ver, veamos la simetría antes que los puntos de corte, ya que está más, digamos, a la mano y lo acabamos de ver. A ver, simetría. Veamos simetría. Simetría. A ver, veamos si es par o impar. A ver, ¿qué podemos decir? A ver, par, ¿cuándo va a ocurrir? F de X, o como estaba en la teoría, ¿no? Acá. ¿Qué nos dice la teoría? F de menos X igual a F de X. A ver, probemos, pues. ¿Va a salir? Sí, ¿no? Va a salir. Cuando reemplazamos aquí, menos X a la cuarta, menos 2 por menos X al cuadrado es igual a X a la cuarta menos 2X cuadrado. Entonces decimos, sí, pues la función es f de x es par. F de x es función par. ¿Cierto? Ya está. Entonces definitivamente el f de menos x no va a ser, o sea, f de menos x, así, f de menos x es diferente al menos f de x, pues. ¿Por qué? Porque como ya cumplió con ser par, ya no puede ser impar. ¿Ok? Ya está. Solamente cumple una. Listo. Entonces es una función par. Otro, ya tenemos ahí segundo punto. A ver, tercero. Tercero, ahí podemos, por ejemplo, ver los... Tiene, digamos acá, sí, si queremos encontrar sus, si es que tiene asíntotas, bueno, básicamente es un polinomio, ¿no? O sea, no va a tener problemas entre menos 3 y 4 como otras funciones que tienen asíntotas verticales, horizontales, ¿no? El límite de esta expresión cuando x tiende a infinito, y será infinito, pues, ¿no? Por ejemplo, acá saldría qué cosa, infinito menos infinito, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando x tiende a algún valor x sub 0, ¿se hace infinito esto? No, ¿no? No se observa, ¿no? ¿Habrá alguna asíntota oblicua? A ver, acá, ¿qué pasa si tenemos que evaluar esto? A ver, asíntotas, ¿sí? Asíntotas. Entonces diremos, por ejemplo, una asíntota vertical. Entonces, ¿qué implica? Que el límite, ¿no? Una asíntota vertical sería para un x igual a algo, ¿no? Acá. Entonces habrá x sub 0 es igual al límite cuando x tiende mm, a x sub 0, ¿sí? El límite de la función f de x que sea más o menos infinito. ¿Habrá algún valor x sub 0 en donde evaluado a la función f nos dé más o menos infinito? Y ustedes dirán, no, solamente infinito, cuando lo evaluemos en infinito, ahí será infinito, pero no existe, pues no hay asíntota vertical, entonces, no hay, no hay asíntota vertical, ¿cierto? Ya está, ahí va uno, por ejemplo, ¿no? Asíntota horizontal, entonces habrá un y, ¿sí? Digamos un y sub 0, en donde
el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x, sí, sea igual pues a un valor como este, ¿no? A un valor y sub 0, ¿sí? ¿Habrá algún y sub 0 que resulte de esta expresión al reemplazarlo? ¿Qué dicen? Bueno, ustedes dirán, una asíntota horizontal. Bueno, acá simplemente cuando reemplazo infinito, en todo caso acá me sale, ¿sí? Y yo reemplazo infinito, me sale indeterminado, pues infinito menos infinito, ¿no? Podría hacerle un arreglo, ¿no? Sí, podría hacerle un arreglo de repente acá, ¿no? Y decir, el límite, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el x a la cuarta. Entonces aquí sería x al cuadrado, ¿no? Ya está. No, que voy a tener acá adentro, acá, en el paréntesis, que vamos a tener acá, 2 entre infinito 0, que daría un cuarto por infinito, va a salir infinito, pues, ¿no? O sea, no va a haber, no va a haber, ¿no? Entonces, ¿esto qué saldría? Finalmente, ¿no? Saldría siempre va a salir infinito, ¿cierto? Ya está. Entonces no hay asíntota horizontal. Ya está, ¿no? Esos son todos estos son nuestros hallazgos, pues, ¿no? O sea, acá tenemos ya el dominio, tenemos que la función es par, tenemos que no hay asíntota vertical, no hay asíntota horizontal. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? ¿Sí? Asíntota oblicua, ¿habrá alguna oblicua? No hay vertical, no hay horizontal, podría haber una oblicua, ¿no? Podría haber una oblicua. A ver, veamos, asíntota oblicua. Sí, entonces tendremos que, a ver, esta oblicua, tendremos que la pendiente va a ser el límite cuando x tienda a más o menos infinito, ¿no? No sé, del f de x entre x, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos queda? Tendremos que m va a ser el límite y esto va a ser entre x, nos va a quedar pues x al cubo menos 2x. Ya está. No, va a estar igual que el caso anterior, pues, ¿no? No va a haber, pues, ¿no? O sea, esto va a ser el límite, como lo que acabamos de ver, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces acá nos va a quedar el x al cubo, ya está. ¿Y eso qué sale? Sale infinito, pues, ¿no? Más o menos infinito, ¿no? O sea, no hay. Ya, esto sale más o menos infinito según corresponde. ¿Sí? No hay. No hay asíntota oblicua. Asíntota oblicua. ¿Sí? Ese es el. Ya, en materia de asíntotas no hay. ¿Qué más podemos decir? Bien, ya aquí hemos hallado simetría, asíntotas. Ahora sí podemos ver los puntos de corte, ¿no? Los puntos de corte. Puntos de corte. Ya está. Estos puntos de corte son aquellos valores en donde
el f de x sea cero, ¿no? Y que sea igual a cero. Y entonces acá tendremos así. Sí, de aquí que saldrá pues x igual a, en x igual a cero y x igual a, esto saldrá 8 2 raíz de 2, ¿no? Sí, ya está, correcto. Tendremos en esos puntos, tendremos eh, que la función es igual a cero. Ya está, esos son nuestros puntos de corte. Entonces aquí podríamos ver ahora la monotonía, ¿no? Porque tenemos, ¿sí? Entonces acá podemos decir, bien, tenemos cero menos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, ¿no? Entonces hablamos de, a esto se le llama análisis de la primera derivada, o también le decimos monotonía, ¿no? Monotonía, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, así, ujú. A ver, veamos la monotonía. ¿Qué pasa acá con la pendiente? ¿Sí? Entonces diremos, a ver, para valores menores que menos 2 raíz de 2, ¿sí? Para valores menores, entonces, ¿qué tendremos con respecto a eh, acá la pendiente? A ver, ¿sí? Pero antes hay que sacar la derivada, ¿sí? Hasta aquí sabemos que estos puntos son los puntos de corte por donde la función atraviesa el eje X, nada más. Entonces aquí lo que nos queda es determinar primero, antes de, tendríamos que determinar los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos. Entonces esto de aquí, a ver, vamos a determinar acá, puntos críticos. A ver, aquí mejor 5. Uy, ser mucho, ¿eh? Aquí 5. Puedo poner aquí ahora puntos críticos. ¿Cuándo son los puntos críticos? En donde la derivada es cero o no existe, ¿no? F' es igual a cero o f' de x no existe. Entonces, a ver, vamos a traerlo por acá, antes de seguir con la otra.
Ya está. Aquí, estos puntos críticos. A ver, la derivada. La derivada de la función será eh, x al cubo, ¿sí? Tendríamos acá x al cubo menos 4x, ¿cierto? Ya está. X al cubo menos 4x. Entonces, si esto es igual a 0, entonces tendremos que eh, x por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Entonces tendremos que esto se va a dar en x, en todo caso acá diremos. Por lo tanto, x es igual a 0, ¿sí? O x es igual a más menos 2, ¿cierto? Sea más menos 2 nos va a dar 0 o x igual a 0. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestros puntos críticos. No hay puntos donde no se refieren, puntos donde la derivada no existe. Ya tenemos eso. ¿Sí? Entonces, puntos de corte y puntos críticos. Ahora ya podemos ver la monotonía. A ver, vamos a ver la monotonía. ¿Cómo estamos con la monotonía? Acá nos habla de 2, ¿sí? Está viendo cómo está la derivada. Ya está. Bien, acá vemos que en x0, en x menos 2 o en x2 son posibles máximos o mínimos, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos posibles extremos, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos acá estos valores. Acá tenemos nuestros puntos de corte y por acá tenemos nuestros puntos críticos, ¿cierto? Posibles extremos, o máximos o mínimos. ¿Ok? Ya tenemos aquí la segunda, la primera derivada, ¿no? La primera derivada. Eh, Acá, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cómo estamos que acá máximo, acá habrá en menos 2 posible máximo y mínimo? ¿Mm? Ya, vamos a hacerlo así mejor. Otro análisis. A ver, acá. A ver qué pasa acá. Aquí. Ujú. Si necesitamos, después la usemos con los puntos de corte, si es que lo requerimos. ¿Ya? Aquí. Menos 2, 0 y aquí 2. Ok.
Entonces, ¿qué pasa con el f de x? A ver, el f de x, ¿cómo es para este tramo menor que -2? ¿Sí? El f de x menor que -2. Por ejemplo, un valor -3, ¿no? ¿Qué vamos a tener acá? Negativo y aquí positivo. A ver, tendríamos -3 al cubo, sería -27, ¿no? -27 más 12, ya sale negativo. Entonces acá tendremos f de x menor que 0, ¿sí? Menor que 0. Acá tendremos para un valor, digamos, -1, acá tendremos 4, sale positivo, ¿no? Entonces acá sale f de x mayor que 0, ¿sí? Para un valor 1, por ejemplo, para un valor 1 sale negativo, ¿no? F de x menor que 0. Bueno, el prima, obviamente. Y para acá, para valores mayores que 2, el f' de x nos sale, por ejemplo, 3, ¿no? 27 menos esto, positivo. Entonces el f' de x, ¿ok? Menos, más, menos, más. No siempre se alterna así, ¿no? No siempre va a ser así, puede ser de otra manera, ¿no? Puede ser que salga este, diferente, no tiene que ser más, menos, o menos, más, menos, no siempre es así, ¿ah? Así que tener cuidado con eso, ¿ya? Ya, tener cuidado con eso, no se confíen. Entonces ahí tenemos eh, que por acá es menor que 0, la pendiente menor que 0, digamos, será pues así, ¿no? Luego viene mayor que 0, así, o así, ¿no? Puede venir así, menor que 0, luego puede ser mayor que 0, puede ser así, porque luego es menor que 0 nuevamente, así, y luego mayor que 0, así. O sea, ya más o menos tenemos la forma de la curva. ¿Y cómo es en -2? A ver, veamos si es máximo o mínimo. Cuando reemplazamos 0, nos da 0, pues. ¿Ya? Sale 0, ¿no? O sea, no podríamos todavía decir nada, ¿no? Porque los máximos y mínimos si es máximo es menor que 0, en el caso este, de la derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? Había un tema ahí de concavidad, ¿no? Segunda derivada, ¿sí? Que reemplazamos, era un máximo, un mínimo, ya. Entonces ahora hay que hallar la segunda derivada para revisar ese tema, ¿sí? Entonces hallamos la segunda derivada. Vamos. Podríamos ver los posibles 6, a ver aquí, puntos de inflexión. Bueno, antes de esto, sí, aquí, 7 puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Son aquellos puntos en donde la segunda derivada de x, o sea, 3x al cuadrado menos 4, es igual a 0. Entonces, posibles puntos de inflexión, ¿cuáles son? ¿No? Que tendríamos acá x igual a más menos, a ver, casi que sería 4 entre 3, ya está. Un raíz de 4 tercios. ¿Sí? Raíz de 4 tercios. Eso es lo que tendríamos. Esos son nuestros posibles puntos de inflexión.
¿Sí? Bueno, aquí no hay problema, ¿no? De hecho, que son los puntos de inflexión. Entonces, de aquí podemos ver ya cómo va evolucionando esta concavidad, ¿no? Aquí tendríamos 8, la concavidad, ¿no? La concavidad. Ya está. Entonces, a ver, tenemos que concavidad. Ya está. Pondríamos así, algo parecido. Entonces tendremos, ya está, ¿sí? 1.33, raíz cúbica, raíz cuadrada de 1.33, positivo y negativo. Ya saldrá menos 1 y pico y más 1 y pico. ¿Ok? Entonces acá que tendremos, digamos así, ¿qué pasa con esta segunda derivada? ¿Sí? Eh, para valores menores que, a ver, por cierto, acá estábamos entre menos 4, sí está bien, ¿no? Estamos dentro del intervalo, ya está, ¿no? Por acá estará todavía menos 3 y por acá estará 4, o sea, no hay problema, ya está, igual lo tenemos que analizar. Entonces, a ver, eh, por ejemplo, para valores menores que menos 1, digamos menos 2, pues, ¿no? ¿Cómo sale? Para menos 2, sale 4, 3 por 4, 2, sale positivo, ¿no? Entonces la segunda derivada es positiva, o sea, ¿qué nos dice? Que es cóncava hacia arriba, ¿no? Acá será pues cóncava hacia arriba, ¿sí? Va a ser cóncava hacia arriba. Digamos para cero sale negativo, ¿sí? Para un valor intermedio acá, 0, ¿cómo sale? Negativo, ¿no? Es cóncavo hacia abajo. Para 2, ¿cuánto sale? Parecido al de aquí, ¿no? 2 también se hace positivo, ¿no? O sea que es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces tenemos cóncavo hacia arriba en estos intervalos y en medio es cóncavo hacia abajo. Punto de inflexión, los de aquí, más o menos raíz de cuadrada de 4 tercios. Puntos de corte ya los tenemos, ¿sí? Puntos de corte, puntos críticos, máximos y mínimos. A ver, por ejemplo, evaluemos acá la segunda derivada en cero. La segunda derivada acá en cero, como hemos visto, nos sale un número negativo. Entonces, ¿qué diremos? Que es un máximo. ¿Sí? Además, la segunda derivada evaluada en cero es, bueno, la segunda derivada evaluada en cero es negativo. Por lo tanto, e de x igual a cero es máximo. Un máximo relativo. ¿Sí? El f segunda derivada en menos 2, ¿qué sale? Ah, ya sale, va a salir igual que en 2, ¿no? O sea, sale acá positivo, ¿no? Sale mayor que 0. Por lo tanto, acá en más menos 2, el f de, bueno, como está acá, en x igual a más o menos 2, sale mayor que 0. Entonces son mínimos. Son mínimos. Los dos, ¿no? Mínimos. Son mínimos. Ahí está. Son valores mínimos. Listo, ¿ahora qué toca?
Bueno, se puede tabular de repente si es que lo necesita, y si no, ya de frente a graficar, pues, ¿no? ¿Qué se tendría? A ver, con todo esto, ¿qué se tiene? ¿Sí? Ujú, ya, se tendrá, a ver, algo así, a ver. Ya, puntos de corte en cero, 0, menos 2 raíz de 2, que es más o menos 2,82, menos 2,82, por acá, digamos, menos 2 raíz de 2 y más 2,82 será pues por acá, más o menos. ¿Sí? Ya está. Esos son los puntos de corte. Por ahí va a cortar al eje X, ¿no? Ya está. Luego tenemos, por acá estará pues menos 3 y por acá estará, digamos, 4. ¿Sí? Eso. Y puntos críticos, bueno, ya les hemos visto aquí, estos son estos valores. Aquí f de 0 es un máximo, o sea, es un máximo, ¿cómo lo pintamos? Lo pintamos pues así, ¿no? Es un pico acá. Y en más y menos 2 son mínimos, más menos 2 ya. Entonces hay que por acá graficar. Acá este es casi 3, 2,80 y tantos, entonces esto será pues por acá. Más o menos por acá, más o menos por acá, ¿no? Más o menos por ahí. Y aquí también, ya más o menos por acá. Y tendremos los mínimos. O sea que por aquí será algo así, pues. Este es máximo y por acá será mínimo. Mínimo. Y coincide con esta forma, ¿no? ¿Sí? Mínimos. Por acá están los mínimos, acá están mínimos, acá hay un máximo. Ahora, ¿qué nos dice? Que entre los puntos de inflexión es raíz de 4, ¿sí? Sobre 3, de 4 tercios, ¿no? Raíz de 4 tercios. Ya está. A ver, aquí fue, estos son máximos y mínimos, los puntos críticos, que son, este es 2, le pongo 2 y menos 2, ¿sí? No, este es menos 2 y este es más 2. Ya está. ¿Mm? Máximo, mínimo. Ahora, los puntos de inflexión, raíz cuadrada de 4 tercios, más o menos eso es como lo habíamos quedado, de 4 entre 3, la raíz cuadrada, 1,15. Wow, está por acá. De 1 estará por acá, pues por acá. Menos 4 tercios. Y de aquí será por acá. Este es 1, este es 1 y este es 4 tercios. Este es punto de inflexión. Estos son puntos de inflexión, donde la concavidad cambia. De cóncava, aquí es cóncavo hacia abajo, a cóncava hacia arriba. ¿Sí? Algo así.
es como está cambiando, ¿no? Entonces, podríamos decir que esto va así. ¿Sí? Entonces, esto puede venir así. A ver, viene así, así, y aquí cambia. Y se vuelve así. Justo acá. ¿Ok? Aquí también, ¿no? Es máximo, entonces es cóncavo hacia abajo y aquí cambia ya a cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Justo acá, ahí, ¿sí? Este un mínimo y este es el máximo. Puntos de inflexión. ¿Dónde corta? En -2 raíz de 2 corta a la curva, ¿no? Entonces acá está bien porque es punto de corte, tenemos punto de corte, sí, acá. Entonces esto sería, a ver, así, de repente sería pues así, ¿no? Así, a ver, más o menos, hacer algo así, por acá. De repente con esto me ayudo acá. Mm, Más o, más o menos por acá, sí. Mm, mm, Está mejor. Algo así. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Ok, ahí tendríamos eso, ya ustedes aquí podrían hallar inclusive pues cuál es acá, si este es el mínimo, si este es el mínimo, cuál es su valor, ¿no? Y acá, ¿no? ¿Cuál es el valor del mínimo? Digamos que acá tenemos esto así, y aquí, ¿no? ¿Cuál es su valor mínimo? Pues que acá se está más abajo acá. Que corregir aquí, qué bonito, ya está. Por ahí, ¿no? Habría que ver acá su valor, pues el f, ¿cuánto es el valor de la función en acá en -2, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En -2, puntos de corte,
A ver acá, más menos 2 puntos críticos, ya está. ¿Cuánto es el valor de la función en menos 2? ¿No? Reemplazamos acá en menos 2 y ¿qué nos sale? Menos 2 o 2 que nos sale. Saldría aquí, a ver, aquí podríamos decir así, ¿no? Además, podríamos decir que el f en 2 o menos 2, bueno, acá sería algo así, más menos 2, ¿cuánto es? Que tenemos x a la cuarta, sería 2 a la cuarta entre 4 menos 2 por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos acá, sí, 16 4 menos 2 por 4, ya que nos queda menos 4, ¿no? Ya está. Sí, entonces acá sería pues menos 4. Ok, esa sería la función. Uf, se pasó la hora, ¿no? Chicos, ya. Ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos más tarde. Cuídense. Gracias, profe. Chao, cuídense.